Buen día, mis hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos... espérenme, pongo el más moderno. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo que estamos viendo de Romanos. ¿Cuál es? ¿Qué capítulo estamos viendo? 9. Bueno, recordemos, vamos a capítulo 9 de Romanos y vamos a recordar los primeros versos que vimos. Ahí donde está, vamos a leer la palabra. Leámosla todos, juntos, unánimes. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 4. Vamos, 1, 2, 3. ¿Verdad? Digo en Cristo. ¿Qué pasó? Vamos, otra vez juntos. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, mire, Pablo comienza abriendo su corazón a los lectores de Romanos, diciéndoles: yo tengo gran tristeza por mis hermanos judíos, y aún yo desearía ser anatema, pero que ellos sean salvos. Yo les decía, es el clamor que tenemos nosotros por nuestros seres queridos inconversos. Anhelar que ellos sean salvos. Incluso a veces cambiaríamos nuestra salvación, pero sabemos que eso no se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Y en el verso 4, Pablo muestra que han recibido los judíos. Los pactos, las promesas, son israelitas. Han recibido muchísimas cosas los judíos. Y Pablo va a seguir desarrollando este punto. En los versos que siguen, este capítulo se vuelve un poquito más denso, porque se va a enfocar directamente en el pueblo judío. Entonces tenemos que ir siguiendo línea a línea lo que dice Pablo, para no perdernos y poder entender a dónde quiere llevarnos Pablo, a entender qué, ¿sí? Pero antes de eso vamos a orar, mis hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Oremos. Señor, gracias una vez más por permitirme estar, Señor, delante de tu iglesia. Usa mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo conforme tú quieres. Dispone el corazón de mis hermanos, Señor. Dispón sus vidas, Dios. Quita toda distracción, quita todo cansancio, quita todo sueño, quita toda cosa, Señor Dios, que evite que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas, hablar a nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, conforme nuestra necesidad, Señor. Sé que en esos versos tú hablas a tu pueblo, a ese pueblo que tú escogiste, al pueblo judío, pero aún en medio de ello, Señor, tú nos das enseñanza, Padre Santo. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho, por tu misericordia al traernos nuevamente a este lugar, al guardarnos durante la semana, al proveernos, al usar nuestras vidas, Señor, para compartir tu palabra con otros. Gracias te damos, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este tiempo en el mundo se celebra lo que es amor y amistad, ¿no? Nosotros somos bendecidos porque hemos conocido el amor más grande, ¿no? ¿Sí? El amor más grande que existe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ya somos bendecidos, mis hermanos. Así que siéntase afortunado de haber descubierto la fuente del amor perfecto, que es Cristo. ¿Sí? Bueno, sigamos, mis hermanos, porque lo que tenemos está cuesta arriba, mire. Así que empecemos. Romanos capítulo 9, versículo 5.
Recuerde, Pablo empezó a hablar de lo que habían recibido los judíos. Los pactos, las promesas, todo lo que el Señor les había dado, ¿no? Todo lo que el Señor había dado a ellos. El servicio en el templo, las ceremonias, todo. Y les dice en el 5, de quienes son los patriarcas, o sea, los judíos, ¿de quiénes son? De los patriarcas. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, mire, Pablo manifiesta en este verso de quién son los judíos, de quién proceden, de quiénes, de los patriarcas. Y bueno, ¿quiénes eran los patriarcas? ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Clarísimo, los patriarcas, los padres, sí, de los judíos. Y en esos patriarcas fueron cumplidas las promesas del Mesías, ¿sí? De esos patriarcas vino Cristo encarnado. Y dice algo muy importante el verso, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ese es uno de los versículos que no les gusta a las sectas, especialmente a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque manifiesta que Jesús es Dios y no les gusta. Por eso ellos en su Biblia adulterada, esa Biblia del Nuevo Mundo, que está más torcida que un tremendo, ellos le cambiaron esas puntuaciones. Mire, en la Biblia de ellos dice así: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne. 2 puntos. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Le quita el sentido al pasaje, mire. Y Jesús no es Dios. Pero nosotros estamos totalmente convencidos que Jesús es Dios. Eso es lo más importante, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo más importante. Pablo muestra la mayor bendición que los judíos habían recibido y la mayor promesa: el Mesías, el Rey de Israel. Esa era la mayor bendición, mire. La mayor bendición. Y no solo para ellos, mis hermanos, sino para nosotros es la mayor bendición. Nuestro mayor tesoro. Si tienes a Cristo, tienes todo. Si Cristo falta en tu vida, no tienes nada. Así de simple. Nada, absolutamente nada. Ese es el regalo, mis hermanos. Versículo 6, sigamos. Romanos 9, 6. Y sigue diciendo Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El verso puede ser confuso en esa parte, mire. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿sí? Como diciendo, no sé, como no todos los que vienen de Bogotá son bogotanos, mire, ¿sí? Es algo así, pero ¿cómo así? Pero si nació en Bogotá, si es de Bogotá, ¿por qué no es bogotano? Acá vamos a entender que el trasfondo que va a dar Pablo es un trasfondo espiritual, que partió de lo terrenal. Ahorita le explico, no se asuste, mire, ahorita le explico. Entonces, mire, la palabra de Dios para todos traduce el versículo así, mire. Como dije, ellos me dan mucha tristeza, pero eso no quiere decir que la promesa de Dios que les hizo haya fallado. Lo que pasa es que no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verdadero Israel es espiritual. Espiritual, mis hermanos. El verdadero Israel es espiritual. Es como hoy en día que dicen, a todas las personas son hijos de Dios. ¿Se ha escuchado? Todos son hijos de Dios. Pero sabemos que eso es falso. Se muere una persona y descansa en paz, paz en su tumba. De pronto esa persona ni siquiera está descansando en paz, en tormento, mire. Porque la gente asume que todos son hijos de Dios. Y los israelitas asumían que por ser descendientes de Jacob, todos eran, mejor dicho, hijos de Dios. Pero vamos a ver lo que les dice Pablo, mire. ¿Sí? Entonces, mire, eso es lo que está haciendo Pablo. El verdadero Israel es espiritual. O sea, que todos aquellos judíos que creyeron en el Antiguo Testamento, un Jacob, un Daniel, un José, ellos estaban conformando el Israel espiritual por fe. Por fe. ¿Sí? El Israel por fe. Y todos aquellos judíos que creerán
en el futuro, ¿dónde específicamente? Creerán. En la tribulación conformarán la otra parte del Israel espiritual, el verdadero Israel, mire, el verdadero Israel, ¿sí? Los que creerán, que reconocerán al Mesías por fe, y ahí, mis hermanos, se cumplirá esa promesa, mire. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Dios no ha fallado, Él va a cumplir las promesas porque Él nunca dejó de cumplirlas. Dios jamás falló. ¿Quién falló? El pueblo de Israel. Ellos fallaron. Juan 1:11 al 12, que ya lo conocemos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a los suyos, a su pueblo, pero ellos lo rechazaron. ¿Quién falló? ¿Dios? No. Y es lo mismo, mis hermanos. Hoy en día usted predica el evangelio y la persona no cree, un día irá al infierno. No puede decir esa persona, Dios falló, no me pudo salvar. No, tú no dejaste que Dios te salvara, lo rechazaste. Por eso el día del juicio será justo para con todos los que vayan al lago de fuego, mire. Porque el Señor les dio la oportunidad, pero ellos no quisieron, ¿sí? Y dice Juan 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No porque Dios los rechazó o no los escogió para salvación, como vamos a ver, ¿no? Que malinterpretan a veces estos textos, ¿sí? Pablo en este verso muestra que no todos los descendientes físicos de Abraham son herederos verdaderos de la promesa, mire. Recordemos Romanos 2, 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Esto se va a prestar para que sea una clase, ¿no? Una clase, porque tiene mucha información, mire. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí Pablo ya comenzaba a mostrar el verdadero judío espiritual, mire, el verdadero judío espiritual. Y esa es la realidad en la iglesia hoy en día, mis hermanos. El hecho de que una persona asista a la iglesia, de que lleve una Biblia, de que se congregue, no es garantía de que sea un verdadero cristiano. Los templos están llenos de personas inconversas, ¿sí? Por eso siempre se les dice a los hermanos, hermano, no confíe, sea sabio, ¿sí? Hermanito, es que el hermanito le presté y nunca me pagó, o me hizo este daño, o se fue de la iglesia y me quedó debiendo esto. Seamos sabios. No todo el que está en una congregación es un verdadero cristiano. Puede haber personas que no han nacido de nuevo, mire, ¿sí? Que no han nacido de nuevo. ¿Qué me garantiza a mí que una persona sea cristiana? El tiempo. Firmeza, perseverancia, constancia, que su vida muestre de verdad un testimonio, no de perfección, pero sí un testimonio de perseverancia, ¿sí? Un hermano que persevera en la fe. Ahí puedo ver yo un testimonio, mire, un testimonio. La palabra de Dios no había fallado, sino que había sido mal entendida. ¿Qué pensaban los judíos? Nosotros, con llevar en nuestras venas sangre judía, ya somos hijos de Dios. Ellos pensaban eso, ya somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Ha escuchado usted esa frase por ahí que dicen, yo soy cristiano de cuna? ¿Y qué dan a entender con eso? No, es que yo ya soy cristiano de cuna, porque mis papás fueron cristianos, entonces yo nací en un hogar cristiano, ya soy cristiano. Falso. No hay cristianos de cuna, ¿sí? No hay cristianos de cuna, mire. Había sido mal entendida esa palabra para los judíos, porque Dios solo aceptaría el legado espiritual de todos los que son hijos de Dios por medio de la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Gálatas 3:26. Un verso cortico, mire, pero muy profundo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así de simple. Ese era el legado espiritual de Dios, mire. Sigamos, versículo 7.
Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mire, la historia de Israel es muy fascinante, mire, muy fascinante. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted queda sorprendido, mire. Usted va a ver que había un linaje piadoso que fue guardado desde Génesis, ¿sí? Un linaje piadoso. Y Satanás siempre quiso destruir ese linaje porque él sabe que de ahí viene el Mesías. Recuerde cuando, por ejemplo, cuando Herodes mandó a matar a todos los bebés. Herodes es un prototipo del anticristo o una figura del anticristo, mire, que quería destruir el linaje del Mesías, pero no pudo, mire, no pudo destruirlo, no pudo. Siempre en la historia hemos visto que el enemigo ha querido destruir a Israel. Ha utilizado a los nazis, ha utilizado a la Unión Soviética, ha utilizado cantidad de elementos y anticristos que han surgido a lo largo de la historia, pero no ha podido. ¿Y sabe qué? Al final del tiempo, cuando la iglesia se vaya con el Señor, Satanás se jugará su última carta para destruir a los judíos. Pero ¿sabe qué? No podrá, porque ese remanente será guardado. ¿Por qué le digo esto? Mire, porque usted va a ver que ese linaje piadoso viene desde atrás. Y hay una promesa que hizo Dios: en Isaac te será llamada descendencia. Para los judíos eso era lo máximo, mire. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quería recordarles Pablo, mire, a sus lectores? Que hasta las promesas raciales y nacionales hechas a Abraham no iban dirigidos a todos los descendientes de Abraham, solo a los descendientes por la línea de Isaac. Isaac. Génesis 21:12. Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Usted recuerda qué había pasado con Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Dudó. Y se llegó a su sierva y nació Ismael. Mis hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas diferentes a Dios, fallamos. Fallamos. Pero como Dios es tan misericordioso, tan bueno, le dijo: tranquilo, Abraham, la promesa sigue vigente. Y vas a tener un hijo. Y por ese hijo va a venir la descendencia. Y así pasa con nosotros, mis hermanos. Nosotros a veces fallamos, tomamos malas decisiones y cometemos errores. Pero el Señor es tan bueno que nos dice: listo, vení para acá, cabezón. Te voy a ayudar. Te voy a dar otra oportunidad. Vuelve otra vez a empezar. Sigue otra vez por ahí. Y a veces fallamos, mis hermanos. ¿De cuántas nos ha sacado el Señor? ¿Se ha puesto a mirar? ¿De cuántas? El Señor es fiel, misericordioso, piadoso y bueno. Muy diferente a nosotros, que a veces no perdonamos una, mire. Es bueno el Señor, mis hermanos. Dice así, mire: en Isaac te será llamada descendencia. Solo los descendientes de Isaac podían ser llamados verdaderos hijos de Dios, mire, herederos legítimos, y podían obtener las promesas raciales y nacionales. Porque ¿qué pasaba con los judíos? Ellos se gloriaban de ser descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Pero Pablo dice: ojo, no todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos. ¿Sí? No todos. ¿Qué pasó con Abraham? Mire, Abraham no solo tuvo a Ismael, él tuvo muchísimos más hijos. Muchísimos más hijos. Leamos Génesis 25, 1 al 6. Va a mirar todos los hijos que tuvo Abraham, mire. Por eso cuando usted necesite un nombre, no se vaya con los nombres que ya conocen para sus hijos, mire. Daniel, José, hay muchos más nombres, mire. ¿Sí? Ahorita va a ver. Sino que a veces no los leemos. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, o Setura, bueno, Setura.
la cual le dio a luz a Sinram, a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac y Sua. Mire cuántos nombres que tiene ahí. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anog, Eida y Elda. Todos estos, mire, mi hermana Elda está el nombre de ella en la Biblia, mire. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. O sea, Abraham no los desamparó, mire. Y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Pablo dice, un ojito. Si vienen de Isaac, son herederos de la promesa. Ah, no, yo vengo de Joxam. Ah, no, ya, ahí sí, ya no es heredero, mire. La promesa, ¿cuál era? La promesa era una tierra física, sí, pero para todos los judíos. Pero la promesa por la descendencia de Isaac, ¿qué era? El Mesías. El Mesías, mire. ¿Sí? La descendencia según la promesa. Por eso la palabra que utiliza aquí en el verso, llamada, te será llamada una descendencia, es la palabra escogida. En Isaac te será escogida descendencia. Por ahí venía, mire. Te será escogida descendencia. Mis hermanos, nosotros como creyentes, y les decía el domingo pasado, tenemos una labor muy importante, porque de nuestra familia tienen que salir descendencias piadosas para el Señor. Y para eso necesitamos esforzarnos. Esforzarnos. Hoy hablábamos con nuestros hermanos de Berea de cómo está la sociedad hoy en día, mire. Y si vieron que la ONU quiere aprobar la pedofilia como una práctica común. Que si tu hijo de 15 años o tu hija quiere meterse con uno de 40 y 50, déjalo, es su decisión. Si tu hija de 12 años quiere meterse con un hombre mayor, déjala, es su decisión. Eso dice la ONU. O sea, más tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y yo no soy un buen padre por regalarle a mi hijo un celular. Soy el peor padre si hago eso. Porque ahí sí lo vas a llevar a la peor condición que puede llegar. Mire. Con toda la cantidad de inmundicia que hay en el internet y en este mundo. Es cuando más debemos cuidar a nuestra familia, mis hermanos, y entregarle a Dios una descendencia piadosa para Él, que es lo que más necesita el mundo. El mundo le dice a las parejas, no tengan hijos. Quédense solteros. Es mejor, se van a... No, Dios dice, tengan hijos y entréguele al Señor una descendencia piadosa. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Hombres y mujeres que adoren y alaben al Señor. Eso necesitamos. Eso necesitamos. Le hace la Agenda 2030. Todo lo que quiere el enemigo, mire, aborto, género, ideologías y una cantidad de cosas. Pero los cristianos estamos firmes y constantes en nuestro Señor. Hagamos la labor que tenemos, mis hermanos. Eso es lo que pide el Señor. Entonces, mire, solo se señala a Isaac como la línea de descendencia según la promesa. ¿Sí? Pero mire lo triste de todo. Aún muchos judíos que descendieron de Isaac rechazaban al Mesías. Rechazaban al Mesías. Ellos simplemente se creían merecedores de la salvación porque somos judíos y descendemos de Isaac. Pero ¿qué les dijo Juan el Bautista? Mire, leamos Mateo 3, 7 al 9. Juan el Bautista era duro, fuerte, mire. Usted lo escuchaba a Juan el Bautista y a usted le temblaban las canillas, mire. Porque Juan el Bautista era fuerte. Ese tipo de predicadores necesitamos. Predicadores firmes. Mire lo que dice. Al ver que muchos de los... Mateo 3, 7 al 9. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y los levantó. ¿A quiénes? A nosotros. El olivo injertado. No éramos parte del olivo, pero el Señor nos metió en el olivo, mire. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros, los que creímos en Él, fuimos hechos hijos de Dios. Qué bonito, ¿no, mis hermanos? Parte del pueblo. Los que no eran pueblo. Mire, los que no eran pueblo. De nada te sirve que tus abuelos sean cristianos. De nada te sirve que tus padres sean cristianos. De nada te sirve que tu esposa o que tu esposo sea cristiano. Si tú no aceptas la salvación, vas a ir a parar al infierno. Porque es individual. Tú debes decidir aceptar a Cristo para ser salvo, mire. Es una decisión personal. Personal. Pero les decía a mis hermanos que como padres tenemos la labor de inculcarles a nuestros hijos día y noche la palabra de Dios. Las pondrás en los dinteles de tus puertas, se las hablarás estando en el camino, en la noche, en la mañana, en todo momento. Que sus hijos cuando se vayan de su casa un día, vayan totalmente saturados de la palabra de Dios. Y digan, mis papás jamás dejaban de hablar del Señor. En mi casa se hablaba Biblia, se respiraba Biblia, se comía Biblia, se vivía Biblia. Completamente. Y cumpliremos la labor, mis hermanos. Esa es la labor que tenemos. Esa es la labor que tenemos. Sigamos, versículo 8. Versículo 8. Sigue diciendo Pablo, mire, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son contados como descendientes. Pablo les continúa hablando del punto anterior, mire, y les dice, o sea que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces yo les decía, Abraham tuvo muchos hijos, pero esos hijos no fueron contados dentro de la promesa, sino solo Isaac. Isaac, el que vino del nacimiento sobrenatural. ¿Por qué nacimiento sobrenatural? Porque Sara era estéril. Era estéril, mire. El nacimiento sobrenatural, la promesa. La promesa. ¿Sí? El verdadero pueblo espiritual de Dios que disfrutará las promesas hechas a los hijos espirituales de Abraham. El nacimiento sobrenatural. Dios no contó a los hijos carnales. En este caso, ¿quiénes eran los hijos carnales? Los que los tuvo con Sétura y con otros. Los hijos naturales, mire. Los hijos de la promesa eran Isaac. ¿Y sabe qué es Isaac? Un tipo de Cristo. Mientras en ese monte Moriah, en el monte Moriah, Abraham levantaba su mano contra Isaac para sacrificarlo, ¿qué sucedió? Fue detenido por Dios. Fue detenido por Dios. No pongas tu mano contra el muchacho. Pero muchos años después, en el monte Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo en la cruz. Dios no detuvo su mano. Dios hizo que cayera toda su ira contra él por ese pecado que cargábamos. Muchos años después de Isaac, mire, el Cordero de Dios moría por nosotros. Por eso Isaac es un tipo de Cristo, mire. Porque mostraba a futuro en ese monte Calvario al Hijo de Dios morir sacrificado por nosotros. El único que podía quitarnos los pecados. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, un tipo de Cristo. El sacrificio perfecto, mis hermanos, el sustituto perfecto para que usted y yo no vamos un día al infierno. El sustituto perfecto. Esa es la promesa, mis hermanos. Cristo está disponible para todos y quien en Él creyere no será
avergonzado. No será avergonzado. Así ahora Dios cuenta por descendencia de Abraham a los hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. Mire Gálatas como lo aclara bien este punto. Gálatas 3, 26 al 29. Miremoslo. Gálatas 3, 26 al 29. Miren lo que dice Pablo. Recuerde Gálatas. ¿En qué contexto Pablo les estaba hablando a los Gálatas? ¿Se acuerdan? ¿En qué contexto? Ya estudiamos el libro de Gálatas. ¿Sí? Estaban volviendo a la ley, escuchando a los judaizantes, tanto que Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que otra vez volvieran a la ley? Miren lo que les dice Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mis hermanos, nosotros podemos decir que somos espiritualmente linaje de Abraham y herederos de la promesa. Por medio de Abraham. Porque Dios le dio una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí entramos nosotros, los latinos, los de por acá del lado del charco, mire, de América, entramos ahí. Esa salvación alcanzó a todos, mis hermanos. Sigamos, versículo 9, Romanos 9, 9. Vamos avanzando. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo menciona esa promesa que todos conocemos en Génesis, promesa que Dios le dio a Abraham, pero Abraham dudó y por eso se metió con su sierva. Y Dios en su misericordia le conservó la promesa, mire, le conservó la promesa. Ismael fue hijo según la carne, e Isaac según la promesa. Los judíos eran descendientes de Abraham según la carne. Los cristianos somos hijos de Dios según la promesa. Por ahí hay muchos que se creen judíos. No, yo soy descendiente judío, dicen. Yo vengo de los judíos. Y hasta se colocan la kipá, creo que es esa que se coloca en la cabeza, ¿no? Y yo soy judío, dicen. Y se creen que por ser judíos, no. Lo más grande que nosotros tenemos es decir que somos cristianos. Eso es lo más importante. No importa que usted sea de los pastos, de los incas o de los quillacingas. Usted es cristiano, tiene ya todo, linaje ganado. ¿Sí? Eso es lo más importante, mis hermanos. Cristianos, creyentes, hijos de Dios. Eso es lo más importante que nosotros tenemos. Lo más importante, mis hermanos. Gálatas 3:16. Lo voy a leer rápidamente, no lo busque. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué Pablo dice en Gálatas eso? Mire, porque alguien podría decir: no, de la simiente de Isaac viene el Mesías, pero también puede venir de la simiente de Ismael, pero también viene de la simiente de Simrob, o de todos esos nombres que vimos ahí. No, solo la simiente que viene de Isaac. Mire, de Isaac. Versículo 10 de Romanos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Mira, aquí la cosa se viene poniendo más interesante. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural. ¿Por qué? ¿Y qué pasaba con Rebeca? También era estéril. ¿Sí? Mire, Pablo comienza a decirle a los judíos: ustedes no se crean hijos de Abraham solo por ser hijos. La simiente era Isaac. ¿Sí? Y los judíos podían creerse por eso. Pero Pablo les va a decir: pero aunque sean de la simiente de Isaac, no los salva.
Y les va a empezar a hablar de Rebeca, mire. De Rebeca. Dios escogió a Isaac y no a Ismael. ¿Por qué? Porque Isaac era hijo legítimo de Abraham. ¿Por qué Ismael no era hijo legítimo? Porque no era hijo de Sara. Porque no era hijo de Sara. Pero ¿qué pasaba en el caso de Esaú y Jacob? ¿De quiénes eran hijos? ¿Y de quién? Y de Rebeca. Los dos eran hijos de la misma madre. Pero ¿qué sucedió con estos dos muchachos? ¿A quién escogió Dios? A Jacob. ¿Y quién era el mayor? Esaú. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Mire, Pablo los quiere llevar a entender que una descendencia por linaje no es la que Dios va a aprobar, sino por la fe en Cristo Jesús. Mire, esto es desenredar y desenredar, mire, para llegar al punto. Yo decía, ¿cómo les muestro esto? Mire, ¿sí? Pero ese es el punto. Vamos a seguir viendo, mis hermanos, mire. En este caso dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Y en el versículo 11 vamos a entrar a unos versículos que han sido mal interpretados para decir que Dios escogió soberanamente a unos para salvación y a otros no. ¿Sí? Eso es lo que llamamos la expiación limitada. Pero vamos a ver que los textos nada tienen que ver con eso. ¿Por qué? Porque estos pasajes me están hablando de dos naciones, no de dos personas. ¿Sí? Sigamos desenredando esto, mis hermanos. Versículo 11. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice, mire, que los mellizos Jacob y Esaú no habían hecho nada malo aún, y Dios escogió a uno y no al otro. ¿Sí? Ese es el punto de Pablo, mire. La elección que hizo Dios de Jacob y no de Esaú no estuvo llevada a cabo ni por el mérito ni por la falta de mérito. Es que Jacob es mejor que Esaú o Esaú es mejor que Jacob. No, porque dice que ninguno de los dos había hecho ni lo bueno ni lo malo. ¿En qué se basó la escogencia de Dios? Soberanamente, para preservar un linaje por medio de una nación, soberanamente, mire. Dependió de su propio plan soberano, mire. No tenía que ver con individuos, sino con una nación. Malaquías 1, 2 al 3. Malaquías 1, 2 al 3. Creo que de los capítulos que me ha tocado en lo que vamos de Romanos, este ha sido el que más me ha costado, mire. Malaquías 1, 2 al 3. Dice así, mire. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales. Mire. Entonces recuerden, mis hermanos, en el ejemplo de Isaac era descendiente legítimo de Abraham y Dios lo escoge, pero no escoge a Ismael. Pero en el caso de Esaú y en el caso de Jacob, Dios escoge entre dos hermanos legítimos. Y no solo eso, escoge al menor. ¿Y quién debía llevar la bendición? El mayor. Pero Dios hace totalmente lo contrario, mire. En medio de lo que pasó con ellos, ¿no? En medio de lo que pasó con ellos. Y Pablo pone sobre la mesa eso para los judíos, mire. Eso para los judíos. ¿Qué queda comprobado con eso, mis hermanos? Que Dios no tiene hijos por medios terrenales, o sea, por la descendencia o parentesco, sino por la promesa de fe. Si usted es judío o desciende de los judíos,
Qué bueno, pero eso no le da salvación. No le da salvación. Solo el recibir a Cristo como Señor y Salvador por medio del Evangelio. Sigamos, versículo 12, Romanos 9:12. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. ¿Eso quiso decir que Jacob sirvió a Esaú? No. Usted no ve en la Biblia que pasó eso. ¿Por qué? Porque hablaba de dos naciones, no dos individuos, dos naciones. Tenga siempre eso en su mente, mi hermano. Dos naciones. Pablo quería resaltar que el trato de Dios con dos pueblos distintos lo hizo de esa manera. Un pueblo espiritual por la fe y uno carnal por linaje humano. Mis hermanos, ¿Dios había podido escoger de pronto a Esaú en vez de Jacob? Si su plan soberano lo disponía, sí, podía haberlo hecho. Pero eso fue lo que él hizo por medio de estas generaciones. Mire. Una profecía que tuvo que ver con dos naciones. Génesis 25:23. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Cuál pueblo será más fuerte? ¿Y cuál pueblo será más débil? ¿Ah? ¿Cuál era el pueblo de Edom? Los edomitas. Y eso no lo muestra Crónicas. Mire, Primera de Crónicas 18, 12 al 13. Primera de Crónicas 18, 12 al 13. Dice así: además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom. Y todos los edomitas fueron siervos ¿de quién? De David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Ese pueblo vino a ser siervo de Israel, menor a Israel. Eso es todo lo que decía Pablo ahí, mire. Es todo lo que quería darles a entender a ellos, mire. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Usted lo va a encontrar siempre esos versículos en los círculos donde hablan de la expiación limitada. Es que el Señor a este lo amó, por eso lo escogió para salvación, pero a este lo aborreció y no lo escoge para salvación. Nada que ver, porque está hablando de dos naciones. Con eso ya, es que el contexto lo es todo, mis hermanos. Si usted coge un texto fuera de contexto, enseña lo que sea. Pero cuando usted ve el contexto le explica todo. Cuando usted tenga un pasaje que no entienda, vaya al contexto. Primero el contexto inicial, o sea, todo el capítulo. Después todo el libro. Y si no lo haya, toda la Biblia. Y va a encontrar la respuesta. Mire. Y va a encontrar la respuesta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta es la misma cita de Malaquías que leímos, mire. Malaquías habló de eso muchísimos años después que Jacob y Esaú ya habían muerto. Por eso no tenía que hablar de individuos, eran naciones. Naciones lo que hablaba ahí, mire. El punto aquí no es que Dios tenía alguna emoción de odio contra Esaú, no. La palabra está diciendo que escogió al uno, pero no al otro, para cumplir sus propósitos, mire. Para cumplir sus propósitos. Además, el sentido de aborrecer, ¿qué significa? Que lo hemos visto antes. Amar menos. Amar al uno y aborrecer al otro es una manera oriental, un contraste, como cuando leemos Lucas 14:26. Lucas 14:26. Ese usted ya lo conoce, mire. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas,
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan, mis hermanos, lo que hablamos el pasado domingo? El mensaje que Dios le dio a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Eso es simplemente, mire, ¿qué hay en su corazón en primer lugar? ¿Está el Señor? Qué bueno. Pero si no está el Señor, ojo, porque su primer lugar lo está dando para otras cosas y no para el Señor. Eso simplemente lo quiere decir, mire. Dios amó a Jacob en el sentido de preferir escogerle como padre de la nación prometida. Como padre de la nación prometida, mire. Y aborreció a Saúl en el sentido de no escogerle simplemente, mire. No escogerle. Es así hoy en día como muchos judíos que tienen sangre legítima no serán escogidos para salvación. ¿Por qué? Por su incredulidad, mire. Por su incredulidad. Ellos tienen que recibir por fe la promesa de Dios en Cristo Jesús. Pero Dios no ha cerrado la puerta, mire. Él dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso no habla de que usted estoy cansado, Señor, de tanto trabajo, y tú me dices que no. Esto habla de pecado, salvación. Venid a mí todos los que están cargados de pecados, que yo los voy a perdonar y los haré descansar en Cristo. O en mí mismo, diría el Señor. Mire. ¿Sí? Alcanzar salvación por medio de Cristo. La salvación es para todos, mis hermanos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos finalizando estos versos. Versículo 14 de Romanos 9:14. Romanos 9:14. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice, ¿qué le dice? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Otro verso tomado muchas veces fuera de contexto. Es que el Señor tuvo misericordia con él para salvarlo, y no con él. No es injusto Dios, él quiso hacerlo. No está hablando de eso. Vamos a mirar, mire. Porque algunos podrían decir: si Dios escogió a algunos para salvación y a otros no, Él es justo. Pero el contexto no me está hablando de ese tipo de salvación, mire. ¿Fue Dios justo al escoger a Jacob el menor para que estuviera sobre Esaú? Recordemos la declaración de Malaquías: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dos naciones. Dios eligió a Jacob para continuar con el linaje de los fieles. Él conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Esaú, y escogió a uno. Mis hermanos, el Dios que adoramos es soberano, pero no es arbitrario. Es soberano, pero no arbitrario. Obra para nuestro bien y recibe a todo aquel que quiere venir a Él y confiar en su palabra. Un Dios soberano. Mis hermanos, cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas. Concluimos que sus razones son buenas, aunque muchas veces no las entendamos completamente. No las entendamos. El judío inconverso no tendría razón para acusar a Dios de injusticia por haber escogido salvar al mundo por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. Para todos. Sea negro, sea blanco, sea bajito, sea gordito, sea flaquito, sea judío, sea irlandés, sea colombiano, sea de cualquier lado. Para todo mundo. Esa es la justicia de Dios, mis hermanos. La justicia de Dios. Aún en el tiempo de Pablo, los judíos llegaron a pensar que era injusto. Ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los que hemos recibido las promesas, los pactos, el linaje, todo. ¿Y cómo es posible que ahora Dios permita que estos
gentiles, que inclusive eran llamados perros, vengan y reciban al Espíritu Santo y reciban las promesas y reciban al Mesías. Eso es injusto, decían ellos. ¿Y qué les dice Pablo? En ninguna manera, mire, en ninguna manera. Eso no es injusto. Eso no es injusto. Ellos pensaban que era injusto, mire, que se escogiera a los gentiles. Y fue duro para mirar a ellos eso. Decir que muchos judíos que eran de raza iban a perderse y muchos gentiles iban a ser salvos y a predicar el evangelio incluso. Para ellos era difícil. Hasta para los cristianos ya convertidos era difícil ver eso, mire. ¿Se acuerda de Pedro? Hasta que Dios no le mostró en la casa de Cornelio eso que sucedió. Él decía, yo no puedo entender esto tan maravilloso. Dios extendió misericordia a este pueblo. Maravilloso, mire. Maravilloso. Es como nosotros, mis hermanos. Imagínate tú ver a una persona que ha cometido grandes pecados, que ha hecho grandes maldades y que llega al evangelio. Muchos pueden, pero es injusto, Señor. Mira yo cuántos años te he conocido, me he guardado, y este que ha hecho y deshecho con su vida, ahora es cristiano. Eso es gracia, misericordia y favor. ¿Sí? Imagínese usted, mi hermano, mi hermana, que una persona que le haya a usted causado muchísimo daño llega a Cristo. ¿Cómo se sentiría usted? Y crea el evangelio. ¿Qué sentiría? Muchos dirían, gloria a Dios. Otros dirían, qué injusto, este me hizo mucho daño, yo quería que se muere, que se vaya para el infierno. Y ahora es salvo, ahora está en la iglesia adorando el nombre de Dios conmigo. Eso muy parecido le pasó a una mujer, mire. No sé si usted se acuerda la historia de Corrie ten Boom, ¿se acuerda? Corrie ten Boom, esta mujer que en la época nazi escondía a los cristianos en su casa, ¿sí? Y la descubrieron, mire. Mataron a su padre, a ella y a su hermana los llevaron a los campos de concentración y las torturaron hasta el límite. Y sobre todo hubo un hombre, un nazi, que las torturó grandemente y hasta llevó a su hermana a la muerte, mire. Cuando ella por fin fue libre, un día testificando en la iglesia como estamos hoy aquí, dio su testimonio y al final del culto se acercó un hombre. ¿Y sabe quién era? Su verdugo. Y le dijo, hermana, quiero que me perdones porque yo hice muchas cosas malas y te causé mucho daño, pero conocí a Cristo. Imagínese esa mujer cómo se sintió. Ver a ese hombre que la torturó a ella y a la hermana tan grandemente y ahora era un cristiano, mire. Eso es lo que nosotros podemos experimentar, mis hermanos, a través de esa gracia tan maravillosa que era Dios. El Señor dijo, yo tendré misericordia, perdóneme la palabra, del que a mí me dé la gana, porque yo soy Dios. Y le doy salvación a quien yo quiera, a quien me reciba y me acepte, yo se la doy. Eso es lo que dice el Señor, mire. Eso es lo que dice el Señor, mis hermanos. Por eso la respuesta de Pablo es clara. En ninguna manera no hay injusticia en Dios. Y para complementar, Pablo agrega lo que le dijo a Moisés, mire. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De dónde lo tomó Pablo? De Éxodo. Leámoslo. Ya estamos terminando, mis hermanos. Éxodo 33, 17 al 19. Éxodo 33, 17 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Mire, si usted ve el contexto, Moisés parece que trataba de pedirle una exclusividad con su pueblo. Y decirle, Señor, quiero que el pueblo sea
un pueblo apartado de todos los pueblos y sea exclusivo para ti. Y Dios le dijo, no, Moisés, yo voy a tener misericordia de cualquier pueblo que se postre delante de mí y me adore. Totalmente contrario a lo que predican muchas veces, mire, que el Señor escoge a unos y a otros no. No, aquí escoge a todo aquel que Él quiera tener misericordia por medio del Evangelio. ¿Sí? Es una enseñanza contraria. Es como si tú le dices, Señor, a ese no lo recibas, Señor, a ese no lo salves porque me cae mal. Dios dice, yo tengo misericordia de él si me recibe. Y tú, no me digas nada, porque yo soy Dios. Tendré misericordia de quien yo quiera. ¿Cuándo el Señor tiene misericordia y se compadece, mis hermanos? ¿Cuándo? Cuando la persona escucha el Evangelio, crea el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, el Señor va a tener misericordia de esa persona. De todos los pueblos, sean judíos o no sean judíos. Y por esa misericordia estamos hoy aquí, mis hermanos. ¿Usted merecía la salvación? ¿Yo merecía la salvación? Si usted piensa que era digno de la salvación, no ha entendido el Evangelio. No éramos dignos de nada. Lo único que merecíamos era el infierno, lo único. Pero el Señor extiende su misericordia para salvarnos. Para salvarnos, mis hermanos. Para salvarnos. Lo único que vio Dios fue unos pobres miserables que no podían salvarse y les tiró el salvavidas. Y si usted está hoy aquí es porque recibió ese salvavidas. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Salvo por gracia. Espero que haya quedado clara esta parte. Traté de desmenuzarles lo más que pude, mire. Pero el punto de esos versículos es ese, mis hermanos. En Cristo todos podemos tener salvación. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Oremos. Oremos. Señor Dios, cuando vemos tu palabra, vemos eso que tú expresas, Señor, cuando dices que de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que no era, escogiste para avergonzar a los sabios. Y eso éramos nosotros, Señor, personas que no merecían tu gracia, Señor, personas que blasfemamos de ti, que hicimos cosas malas, que tomamos malos caminos, Señor. Pero tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos extendiste tu gracia, la salvación, el regalo más maravilloso. Y hoy podemos estar aquí, Señor. Pero si aún aquí en este lugar hay personas que aún no han decidido seguirte, oro por esas personas, Señor. Oro por esas personas, Señor, para que acepten la salvación, para que crean en ti. No basta con tener padres cristianos, no basta con tener abuelos cristianos, no basta con haber nacido en un hogar cristiano, no basta que nuestros seres queridos sean cristianos. Si no creemos en ti, Señor, si no creen en ti, Señor, irán al infierno. Pero hoy es el día de salvación, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, tu mensaje ha sido expuesto. Abre el corazón, Señor, de nuestra familia, de nuestros seres queridos para que crean, Señor. Aún hay tiempo, pero el tiempo se acaba, Señor. El tiempo se acaba. Gracias, Señor, por mis hermanos, por nuestra familia espiritual, Señor. Porque podemos seguir adelante, porque tú nos sostienes. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.